Buenas tardes, mi nombre es Noemí Ríos Choque, soy estudiante de la Universidad Técnica de Oruro, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Salud del Programa de Atención Temprana y Educación Infantil. Soy estudiante de primer semestre. Mi docente es el doctor Alcócer Martínez Ariel, de la materia de taller de prevención dirigido al niño sano, hábitos y rutinas. En esta oportunidad yo les voy a presentar el tema de neuroplasticidad cerebral en niños con epilepsia. ¿Qué es la neuroplasticidad cerebral? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizar la actividad neuronal o un reajuste en su funcionalidad. Cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra mediante sinapsis. En los años 60, se creía que los cambios en la estructura cerebral solo podía tener lugar durante la etapa de la infancia, pero en las investigaciones que ha hecho la neurociencia, demostraron que el cerebro continúa creando nuevas conexiones neuronales y alterando las que ya existen con el fin de adaptarse a nuevas experiencias de aprendizajes y de nueva información. En cuanto a la neuroplasticidad, tenemos tres categorías, que es la plasticidad a largo plazo, la plasticidad homeostática y la plasticidad a corto plazo. La plasticidad a largo plazo son procesos de aprendizajes, estudiar para un examen, o sea, ya sea semanas antes o días antes, y la información va a estar ahí, sigue en el cerebro. La plasticidad homeostática permite la conectividad a niveles apropiados debido a que la plasticidad ocurre en ambos lados de la sinapsis. La plasticidad a corto plazo solo dura unos minutos. Permite procesar temporalmente la información. La epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica de larga duración. La epilepsia se caracteriza por tener una crisis recurrente. Esto debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Existen dos categorías principales. La primera categoría, llamada crisis generalizada, que afecta a todo el cerebro. Y la segunda categoría de crisis, llamada parcial o focal, la que afecta solo una parte del cerebro. Los grupos más riesgosos en contraer epilepsia son los recién nacidos, los niños de 13, 14, 15 años, que puede ser por herencia de los padres o de los abuelos, y de las personas de la tercera edad. En cuanto a las causas, las más comunes de la epilepsia incluyen lesión cerebral traumática, daño cerebral que ocurre durante o cerca al nacimiento, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, accidente cerebrovascular y otras enfermedades que dañan o destruyen al cerebro. En cuanto al tratamiento para la epilepsia, incluyen los medicamentos, cambios de hábitos y la cirugía. Si la epilepsia del niño se debe a un tumor, a vasos sanguíneos anormales o a sangrado en el cerebro, se puede necesitar una cirugía. Los medicamentos para prevenir convulsiones se llaman drogas anticonvulsivas o antiepilépticas. Esto para reducir el número de convulsiones a futuro. En cuanto al diagnóstico, es necesario consultar con un neurólogo. Se requiere hacer un estudio exhaustivo para aclarar si realmente es una crisis epiléptica
o necesita diagnosticarse la causa de la crisis y la convulsión. Ahora, en el caso de la epilepsia, la crisis solamente dura de 1 minuto a 1 minuto y medio. Si la duración se alarga, en este caso es otro tipo de crisis. Los exámenes que se requieren son, primero que todo, una historia clínica muy cuidadosa, en la que el paciente o los familiares, en el caso de los niños, que han visto a la persona tener esa convulsión o esa crisis, puedan describir claramente qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, si la sacudida fue de todo el cuerpo o solamente una extremidad, si los ojos estaban abiertos o cerrados, si hizo una mueca, de cuánto tiempo demoró, si al recuperarse podía hablar correctamente o estaba confundido o agresivo. Cada detalle de lo sucedido es necesario decirle al neurólogo para un diagnóstico seguro, pero de igual modo se le va a realizar al paciente unas pruebas de laboratorio para determinar que no sea otro tipo de crisis. En el caso de la epilepsia, se hace un diagnóstico a través de lo que es el examen de electroencefalograma o por resonancia magnética del cerebro. ¿Qué parte del cerebro se daña con la epilepsia? Como lo mencionamos anteriormente, el daño en el cerebro por la epilepsia se va a dar depende al tipo de crisis que tenga el niño o a la persona, ya sea si afecta a todo el cerebro o solamente a una parte. En el caso de que solamente afectara a una parte, en el caso, digamos, si la crisis va a afectar a la parte frontal, lo que vamos a tener es problemas con el razonamiento, movimiento, las emociones, la atención y el lenguaje. En el caso si la crisis se da en la parte temporal del cerebro, en lo que va a afectar es la audición, la memoria y el aprendizaje. La neuroplasticidad frente a niños con epilepsia. Quienes tratan niños con epilepsia observan los cambios que ocurren en ellos a medida que avanza la epilepsia y progresa su desarrollo neurológico. Algunas de las personas con epilepsia pueden realizar sus actividades normalmente. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que la neuroplasticidad cerebral y la epilepsia son complejas. Las personas que tienen epilepsia son afectadas en su día a día de sus actividades cognitivas, principalmente con los problemas de memoria, alteraciones en el habla y alteraciones motoras. También los antiepilépticos pueden alterar el desempeño cognitivo, pueden afectar al cerebro. Pero es importante hacer un tratamiento de forma temprana y oportuna en la etapa infantil, para que así evitemos el deterioro y la disminución en el desempeño académico de la parte cognitiva. Mientras más crisis tenga una persona, tiene mayor riesgo de ser afectado en la parte cerebral. Mientras que si una persona tiene una crisis al día, entonces esto básicamente no afecta en lo que es al cerebro. Pero también es importante para los niños especialmente percibir ese apoyo de las personas a su alrededor cuando pasan por este tipo de crisis. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.